Cardiología, ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica en el Instituto de Cardiología Chávez, máster de ecocardiografía transesofágica en la Universidad de Madrid, España, miembro activo del Hospital Metropolitano del Ecuador. Actualmente es titular de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, conferencista en varios congresos nacionales e internacionales, autor y coautor de varios artículos cardiológicos de mucha importancia. El tema para topar clínicas de insuficiencia cardíaca pasado, presente y futuro. Doctor Aguirre. Sí, buenos días a todos. Agradecimiento por su presencia en esta plática. En los próximos 20 minutos voy a tratar de resumir un tema tan importante y de actualidad, pero que de por sí tiene una extensión muy grande que podría ser tratado en un simposio de al menos 1 o 2 días. Vamos a hablar sobre las clínicas de falla cardíaca pasado, presente y futuro. No tengo ningún conflicto de intereses y esta va a ser mi temática en la próxima presentación. Debo de recordar que la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular hace un poco más de 20 años el doctor Bradwell la declaró como las dos nuevas epidemias cardiovasculares. Esta ponencia ya la presenté el día de ayer y quiero recordar nada más que los pacientes con insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada son la gran mayoría de pacientes en el mundo entero, pero tienen un perfil específico. ¿Cuál es este? El de presentarse en mujeres de edad avanzada y que tienen un antecedente de hipertensión arterial, fibrilación auricular y otras comorbilidades como enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica. El doctor García Castelo describió en el 2003 que en un grupo de pacientes que llevó un seguimiento que la mortalidad en este grupo de pacientes era del 25% sus causas, pero no cardiovasculares. Y de ahí que declaró o diseñó un estudio en el cual se llamó INCARGAL, en el cual se creó por que existía una discrepancia o una incertidumbre cuando los pacientes de edad avanzada con enfermedades importantes comórbidas ingresaban a hospitalización, pero que tenían de fondo un patrón de insuficiencia cardíaca. Entonces, la idea o la incertidumbre era ¿a dónde tenían que ingresar estos pacientes? ¿Quién tenía que tratarlos? ¿Pediatría, medicina interna o cardiología? Entonces, resultaron todas estas inquietudes, pero que en el futuro sacaron varias conclusiones, como que estos pacientes tenían que ser tratados en unidades especializadas de insuficiencia cardíaca, que el manejo era de difícil en esta situación porque los pacientes ancianos no siempre responden a la terapéutica adecuadamente, que existían limitaciones en las áreas de atención sanitaria, pero que la necesidad de unidades especializadas en insuficiencia cardíaca eran inminentes, con programas multidisciplinarios, y enfermería tenía que ser una colaboradora y un puntal fundamental en la atención de este síndrome que es complejo. En conclusión de este estudio sacaron que el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca requiere fundamentalmente una dedicación sostenida, un esfuerzo importante y una atención multidisciplinaria, indistintamente o independientemente de la posición o de los cambios estructurales de un hospital, de la actitud de los médicos o incluso de las limitaciones terapéuticas. Todos estos cambios iban en beneficio de los pacientes. Y es así que se desarrolló este estudio más de 2 años después. En el 2004 al 2006 se llevó un seguimiento en el estudio ICEDON, en donde se encontró que o se aleatorizó 283 pacientes, de los cuales 144 pertenecían al grupo de intervención y 139 pacientes al grupo control. ¿Qué quería decir esto? Que se iba a realizar una intervención domiciliaria de los pacientes en el grupo de intervención y se observó un perfil en donde principalmente existían mujeres en un 54%, con edades bastante avanzadas de un promedio de 76 años, y en donde la clase funcional 3 y 4 eran las principales que
incluía este estudio, con fracciones de expulsión por debajo del 40%. Y se observó que la supervivencia, a un año se vio que los pacientes con intervención, en el grupo de intervención, tenían una supervivencia mayor que aquellos en los que no se llevaba un seguimiento o una intervención médica domiciliaria. Así como en el score o en el cuestionario de Minnesota se observó una reducción de aproximadamente 31 puntos al año de seguimiento en el grupo de intervención, mientras que en los pacientes grupo control solamente 19 puntos de disminución. Igualmente, la satisfacción de la información recibida o percibida por los pacientes y la familia era bastante buena en el caso del grupo de intervención, no así en el grupo control. Entonces de ahí nació la inquietud. Los pacientes deben de ser seguidos desde el hospital hacia su casa. Entonces se desarrollaron múltiples estrategias y entre estas se han descrito estudios que con un simple seguimiento por vía telefónica cada 15 días se demostró que la incidencia de rehospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuía. Pero también se observó en un estudio de España en el que a un seguimiento de 16 meses, el dejar de llamarlos a los pacientes a su casa y preguntarles cómo estaban, todos los efectos positivos de la rehospitalización se eliminaban. Por lo tanto, el llamarles constantemente y estar preocupados de su estado de salud, de recibir o no su tratamiento y en definitiva de su bienestar, valía mucho para que el índice o el porcentaje de hospitalizaciones disminuya. En conclusión de este estudio, una intervención domiciliaria intensa, muy bien estructurada por el personal de enfermería especialmente entrenado, es efectiva en la reducción de la morbimortalidad, la mejora de la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca y de la satisfacción de los mismos. Todos conocemos que en el mundo entero la enfermedad arterial coronaria y el stroke toma alrededor de 15 millones de muertes en el mundo entero. Muchísimo más que el cáncer, la diabetes, las enfermedades pulmonares o infecciosas. Y de ahí que la prevalencia de insuficiencia cardíaca también es muy alta, representando alrededor de 23 o más de 23 millones en el mundo entero, y la insuficiencia cardíaca representa la primera causa de hospitalización y de rehospitalización con porcentajes bastante altos. Por lo tanto, en el mundo entero, asimismo, se han creado diferentes clínicas de falla cardíaca de acuerdo a su modo de, vamos a decir, de desarrollo y demás. Entonces, yo me he referido a estas tres en donde he tenido el honor y el gusto de recibir un entrenamiento principalmente en nuestro hermano país de Colombia, así como en México y en España. Y voy a hacer una pequeña reseña histórica de la clínica de falla cardíaca en Colombia, en donde el doctor Efraín Gómez en el año de 1995 desarrolló en la clínica Chayo un programa de pacientes para trasplante cardíaco, pero antes de eso tenía que desarrollarse una clínica de falla cardíaca, es decir, tiene que ir a la par, porque la clínica de falla cardíaca es la base, el sustento de un programa futuro para pacientes que pueden ser candidatos para trasplante cardíaco. Entonces, en 1995, en colaboración con la licenciada Lilian Perro, desarrollaron esta clínica de falla cardíaca. Se integraron 50 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, en los cuales lo primero que se hizo fue un programa de educación continua, es decir, educar al paciente y a la familia para evitar las descompensaciones. Un año después se desarrolló el primer trasplante cardíaco en la clínica Chayo de Bogotá. Entonces, con esta base, el doctor Efraín Gómez desarrolló el Programa Nacional de Falla Cardíaca. Entonces, con la finalidad de integrar a más médicos, cardiólogos
que estén afín al tratamiento de la insuficiencia cardíaca y con la finalidad de desarrollar más clínicas o replicar más clínicas de falla cardíaca en todo el país. 2 o 3 años después, la doctora Adriana Torres tomó la presidencia de este grupo y desarrollaron en el 2012 la primera guía colombiana de manejo de pacientes con falla cardíaca. En colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Colombiana de Cardiología, la misma doctora Torres diseñó el primer curso itinerante para desarrollar e implementar nuevos programas de insuficiencia falla cardíaca. Asimismo, posterior, la doctora Clara Saldarriaga tomó la iniciativa de este grupo y cada año desarrollan su programa itinerante de insuficiencia cardíaca que se desarrolla en todas las ciudades de Colombia. Entonces, con ese ejemplo nosotros en nuestro país hemos tratado de emular y seguir. Aquí les muestro los 3 hospitales principales donde se está desarrollando 3 principales hospitales, vamos a decir, de la red pública, como es el Hospital Militar, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Carlos Andrés Marín, y en nuestro caso el Hospital Metropolitano de la ciudad. Entonces, con una base, vamos a decir, sólida pero un poco modesta, se inicia el programa de falla cardíaca con un cardiólogo formado en insuficiencia, con una enfermera especializada formada en insuficiencia cardíaca, con un espacio físico para la consulta y que a posterior se puede constituir un hospital del día y obviamente la población diana, que es nuestro objetivo. Pero ¿por qué debemos de organizarnos? Simplemente porque la insuficiencia cardíaca es un problema, es un síndrome complejo que implica varias intervenciones, tanto médicas, farmacológicas y no farmacológicas, e incluso la intervención de la familia. Y que el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca va en ascenso. No así el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica, las arritmias, en donde ha habido una estabilidad en el porcentaje de admisiones a los hospitales. Asimismo, debemos de recordar que en las últimas guías de insuficiencia cardíaca, todo paciente con esta patología debe de ser enrolado a un programa de seguimiento y cuidado de falla cardíaca con un nivel de evidencia 1A. Y de la misma manera, y no puede ser de otra forma, hospitales de la magnitud como el 12 de octubre en la ciudad de Madrid desarrollaron su programa transversal multidisciplinar de insuficiencia cardíaca, en donde inician con la identificación del paciente, posterior el tratamiento, vamos a decir, intensivo en el hospital y posterior seguimiento post-alta. Pero para tener una clínica de falla cardíaca adecuada tiene que tener unos índices de calidad, y estos deben de ser valorados tanto al inicio del alta como con todas las instrucciones que deben llevar enfermería, como instrucciones al alta, es decir, cita de control, seguimiento telefónico, su educación, que es importante en su dieta, en sus cuidados personales, la medicación que debe de recibir, si está tomando o no inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y beta bloqueadores, la medición de la fracción de expulsión post-alta, que es importante para llevar un seguimiento, y así como de identificar la clase funcional que se encuentra. Asimismo, la cobertura que la enfermera debe de dar, es decir, el número de pacientes registrados en el programa, la continuidad de pacientes, es decir, si estos han consultado en el último mes, cuántos pacientes han consultado en el último mes, y el impacto que tiene todo este seguimiento, como descompensaciones, altas del programa, defunciones, titulación de fármacos y cursos o educación continua que los médicos y enfermería debemos darles a los mismos. En nuestro hospital hemos diseñado un sistema electrónico para identificar a los pacientes con falla cardíaca. Se han puesto 3 ítems: insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. Entonces, con esta base de datos hemos podido identificar a algunos y vamos a decir, empezar programas de educación tanto a los pacientes como a su familia. Y en algún momento
Por el momento estamos, tanto la licenciada Carlita Vázquez como mi persona, en este programa, pero esperamos que a futuro nuevas personas se integren, y esto estoy hablando médicos internistas, geriatras e incluso psicólogos o el departamento de nutrición, en el cual pueden intervenir en las actividades que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca requieren. Como dijimos, la clínica de falla cardíaca trata un síndrome bastante complejo, y la educación es súper importante para evitar las descompensaciones oportunamente. Asimismo, estamos integrados con un programa de rehabilitación cardíaca, y a futuro necesitamos tener una clínica, un hospital del día e incluso cuidados paliativos, ya que los pacientes no siempre van a vivir, sino van a tener algún momento que dejarnos, pero para ese momento nosotros tenemos que asistirles en las mejores condiciones que podamos darles. Los desafíos de la clínica de falla cardíaca serán, aparte de nuestro programa que ya tenemos instaurado y que llevamos desde más o menos junio de este año registrando pacientes, el reto va a ser que aquellos los que en la actualidad les damos un soporte con dispositivos de asistencia ventricular, pero que necesiten en algún momento un trasplante cardíaco, sea nuestro objetivo para desarrollar una clínica de falla cardíaca avanzada y un programa de trasplante cardíaco. Como mensajes podría decir, las clínicas de falla cardíaca es una organización médica y paramédica que ha logrado reducir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y que es una indicación 1A en las guías de insuficiencia cardíaca estar un paciente con esta patología integrado a estos programas. En el Hospital Metropolitano tiene un equipo multidisciplinario que está trabajando para desarrollar procesos como educación médica a pacientes y familia, es decir, una alfabetización en salud, programas de inmunización, atención ambulatoria, rehabilitación cardíaca, hospital del día y cuidados paliativos. Y a futuro creo yo que todas las clínicas de falla cardíaca tienen el objetivo de desarrollar un programa de asistencia en falla cardíaca avanzada con la finalidad de montar un programa de trasplante cardíaco. Sin más, yo les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor Aguirre. Vamos a continuar entonces, muy interesante la exposición, con la doctora Sol Calero. La doctora Sol Calero es médico de la Universidad Central del Ecuador, diplomada en Administración de Servicios de Salud, posgrado en Medicina Interna por la Universidad Internacional del Ecuador, Hospital Metropolitano en Quito, posgrado en Cardiología por el Instituto Dante Passanense de Cardiología, subespecialista en coronaria partidas por el Instituto Dante Passanense de Cardiología y médico activo del Hospital Carlos Andrade Marín. Vamos a tocar un tema muy interesante, que es la rehabilitación cardíaca, etapas y utilidad. Doctora Calero. No necesariamente siendo médicos, sino enfermeras e inclusive las personas en general. La insuficiencia cardíaca, yo sé que en términos generales no es parte de la presentación, pero no puedo dejar de nombrar que la insuficiencia cardíaca es una patología que en realidad está afectando a 26 millones de personas, que representa el 10% del total del gasto de salud en 2012 en Estados Unidos, lo que es bastante importante, y que en América del Sur hay aproximadamente un 1% de la población que está sufriendo esta patología. Se calcula que en el 2030 habrá 8 millones a nivel mundial. Y con esto quiero recalcar que en realidad hay un montón de pacientes, una gran cantidad de pacientes que con la presencia de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca lo que hacen es disminuir su calidad de vida, y que en términos inclusive de salud y económicos representa bastante. Dentro de
de la insuficiencia cardíaca es súper importante saber o entender cuál es el beneficio de la rehabilitación cardíaca en este tipo de pacientes. Entonces me quiero referir un poco a lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Sabemos que la fisiopatología es un círculo vicioso que claro que inicialmente en fases tempranas es una forma es un feedback positivo porque es una forma que el corazón y el cuerpo tienen de sobrevivir. Sin embargo, cuando persiste por largo tiempo se vuelve un círculo vicioso. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay una activación del sistema adrenérgico, entonces se ve afectada la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la redistribución de flujo, lo que hace que haya un mecanismo vasoconstrictor. Esto a la vez activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en el que están involucrados la aldosterona, la retención hídrica y nuevamente la vasoconstricción. Existe intervención del péptido natriurético, que en este caso tiene un efecto vasodilatador, sin embargo prevalece el efecto vasoconstrictor sobre el vasodilatador. Y finalmente el remodelamiento cardíaco, que puede ser tanto sistólico como diastólico y que al ser un mecanismo que lleva un bajo gasto cardíaco se perdura mucho tiempo. Al conocer esto, es importante saber que todos estos mecanismos juntos lo que produce en el paciente es una intolerancia al ejercicio, y de eso es lo que el paciente se queja, la disnea y la fatiga fácil. Entonces no podemos olvidar que en términos de fisiopatología o fisiología, en realidad la capacidad del ejercicio de las personas está dada por la capacidad del uso del oxígeno, es decir, el VO2 máximo. El VO2 máximo depende del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. A su vez, el gasto cardíaco sabemos que depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que es el que se ve afectado en el caso de una falla cardíaca. Tenemos que considerar que la falla cardíaca principalmente se ve afectada con una alteración de la contractilidad, lo que de forma secundaria afecta tanto a la poscarga como a la precarga. Sin embargo, adicionalmente, estos son mecanismos centrales, existen mecanismos periféricos que probablemente no teníamos mucho conocimiento, pero que son también importantes. El hecho de que haya un bajo gasto cardíaco lleva a la activación de un mecanismo catabólico en el músculo esquelético. Entonces, al haber este mecanismo catabólico, se produce una fatiga y una disnea mucho más fácil, que es la que el paciente presenta o de la que se queja. Generalmente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen una capacidad de ejercicio muy limitada, no solo en términos de mecanismos centrales, sino también periféricos. La sarcopenia, que es una cosa que se presenta de forma importante, es mucho más acelerada. Adicionalmente, no solo son los músculos de los miembros superiores e inferiores que se ven afectados, sino también músculos de la caja torácica, lo que hace que la respiración, muchas veces los pacientes presenten mecanismos de hiperventilación que lleva a una perfusión mucho disminuida a nivel periférico. Teniendo este recordatorio, digamos así, de cómo funciona la insuficiencia cardíaca, es importante ahora marcar o saber los beneficios que el ejercicio como tal tiene sobre los pacientes que tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, no podemos olvidar que el entrenamiento físico aeróbico principalmente produce alteraciones periféricas significativas e importantes cambios hemodinámicos centrales que contribuyen a detener y en ocasiones, dependiendo del grado de afectación, revertir el desarrollo de una insuficiencia cardíaca. Es por eso que en realidad la insuficiencia cardíaca, la rehabilitación en los pacientes de insuficiencia cardíaca debería iniciarse como una prevención a la insuficiencia cardíaca. Todos nosotros entramos en ese cuadro sabiendo que tenemos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. ¿Sí? Al hablar de los beneficios centrales, el ejercicio, ¿qué es lo que hace? El ejercicio mejora el gasto cardíaco, mejora la frecuencia cardíaca basal, es decir, disminuye, actúa a nivel del compliance del estímulo diastólico, aumenta la actividad simpática y hace que la estabilidad eléctrica del corazón sea mucho mejor. El umbral al cual las arritmias se desencadenan en pacientes con insuficiencia cardíaca es mucho más alto, de tal manera que generalmente la fibrilación ventricular, que es una arritmia que lleva al paciente a la muerte en la insuficiencia cardíaca,
tiene un umbral mucho más alto de tal manera que beneficia al paciente. Si hablamos a favor de mecanismos que están disminuidos con el ejercicio, nos referimos a la incompetencia cronotrópica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una incompetencia cronotrópica muy importante. Entonces el ejercicio lo que hace es mejorar eso, disminuye la poscarga, disminuye la presencia de catecolaminas tanto en reposo como en el ejercicio, disminuye el remodelamiento del ventrículo izquierdo y el doble producto. Si hablamos de efectos periféricos, los efectos centrales son todos los mecanismos que de tal manera van a influenciar a nivel periférico que va a mejorar la capacidad de ejercicio del paciente. Y aquí nos referimos a que aumenta la capacidad metabólica, favorece la utilización de oxígeno a nivel periférico, aumenta la densidad capilar, esto es súper importante en el músculo esquelético, aumenta el número de mitocondrias, aumenta o favorece la variabilidad de la frecuencia cardíaca, revierte la activación neurohormonal, que es el mecanismo por el cual se produce este punto negativo de la insuficiencia cardíaca, incrementa el óxido nítrico y favorece la angiogénesis. Entonces, si nosotros prestamos atención, los efectos beneficiosos del ejercicio, tanto a nivel central como periférico, son bastante amplios. Tal vez otra de las partes importantes del ejercicio de insuficiencia cardíaca es a nivel del sistema respiratorio, ¿sí? Si bien es cierto, es una parte central del mecanismo, tiene también efectos a nivel periférico, por eso lo había marcado como un ítem aparte. Mejora el VO2 máximo, se calcula que aproximadamente entre el 10 y 30% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen un VO2 entre 12 y 19, que es bastante bajo. Entonces, al aumentar un 10 o un 30%, probablemente desde el punto de vista numérico no es una cosa muy importante. Sin embargo, para el paciente y para la capacidad de ejercicio que el paciente tiene o alcanza con la rehabilitación cardíaca es bastante sustancial. Mejora el tiempo de ejercicio. Probablemente no vamos, digamos que seríamos bastante optimistas pensando que vamos a revertir la enfermedad, pero lo que es súper importante en las personas que tienen insuficiencia cardíaca es la calidad de vida. Entonces, al mejorar la capacidad de ejercicio, el paciente tiene más autoconfianza, está más seguro de sí mismo, inclusive tiene mucha más motivación para seguir luchando con la enfermedad. Mejora la carga máxima tolerada, prolonga la pendiente de captación del oxígeno, esto es a nivel del mecanismo como a nivel umbral aeróbico, disminuye la frecuencia respiratoria, mejora el volumen corriente, mejora el umbral anaeróbico, mejora la ventilación y con este tipo de ejercicios, al tener mecanismos periféricos a nivel del músculo esquelético, mejora la forma y mejora la capacidad de la caja torácica de tal manera que la respiración es mucho más eficiente. ¿Qué tenemos acerca de la evidencia? Es súper importante porque actualmente nos manejamos mucho en las guías con los grados de evidencia que tiene cierto tipo de tratamiento, ya sea farmacológico como no farmacológico. Entonces, al hablar de la evidencia, todos los estudios o la mayoría de los estudios que han sido llevados a cabo en relación a la insuficiencia cardíaca se reflejan en tres resultados: en la mortalidad, en el ejercicio y la calidad de vida y en la tasa o la incidencia de la hospitalización, que son parámetros que valoramos en todos los estudios. Sabemos que en América Latina, América del Sur, al año existe una mortalidad por insuficiencia cardíaca del 24.5%, lo que es bastante importante. Estamos conscientes de que en 5 años la mayoría de pacientes que han sido diagnosticados de insuficiencia cardíaca probablemente van a morir. Otro parámetro importante es el ejercicio y la calidad de vida. En Suiza se realizó un estudio en relación al número de años que se pierde por pacientes que están limitados físicamente por la insuficiencia cardíaca. Tenemos que es un aproximado de 66.000 a 59.000, 59.000 a 66.000 respectivamente en hombres y mujeres, mucho más comparado con pacientes que tienen cáncer, por ejemplo. Y la hospitalización en América del Sur también en los 3 primeros meses de diagnóstico se calcula que la rehospitalización de pacientes diagnosticados es de un 33%, lo que es bastante importante. En base a esto se han realizado una serie de estudios que probablemente no tienen el mejor poder estadístico y que muchos de ellos han necesitado ser ajustados para las variables que se están estudiando para que muestren un beneficio estadístico.
Sin embargo, el beneficio en cada uno de los pacientes de forma subjetiva probablemente es bastante importante. Y dentro de estos tenemos el Heart Failure Action y el Extra Match. Son estudios y metaanálisis que se hicieron en relación a pacientes que fueron programados para dos tipos de ejercicio. El uno, un ejercicio que normalmente ustedes como médicos y todos le decimos a todos los pacientes, ustedes tienen que hacer ejercicio, pero no le damos una mayor indicación. Le decimos, salga a caminar al parque, dése la vuelta a la manzana de su casa, o lo que usted pueda. Pero el otro grupo de pacientes se programó un ejercicio que básicamente dura 36 sesiones, aproximadamente entre 2 a 3 sesiones por semana, 1 hora más o menos de ejercicio, entre ejercicio cardiovascular y ejercicios de resistencia, porque es importante saber que previamente, hace unos años, se consideraba que solo el ejercicio cardiovascular era el ejercicio que importaba. Sin embargo, ahora sabemos que el ejercicio de fuerza es bastante importante. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este tipo de comparación entre grupos, el grupo de intervención y el grupo control? Sabemos que se reducen todos estos resultados, como la mortalidad y la hospitalización, y que mejora de forma sustancial la calidad de vida del paciente. Además, y adicionalmente, muchos pacientes, o inclusive muchos médicos, teníamos el miedo de que los pacientes que presenten insuficiencia cardíaca, si se les somete a un programa de ejercicio, la probabilidad de complicaciones dentro del mismo gimnasio o fuera, si es que el paciente hace ejercicio fuera, es la presencia de arritmias ventriculares, lo cual perjudica notablemente la calidad de vida, inclusive ya tiene una alta mortalidad. Sin embargo, con este tipo de estudios se ha comprobado que todos los programas de insuficiencia cardíaca relacionados con rehabilitación son seguros y que no hay, y que en realidad el riesgo de que haya complicaciones con este tipo de pacientes es extremadamente bajo. Todo este tipo de estudios y metaanálisis lo que han hecho es establecer que el ejercicio tiene básicamente en la insuficiencia cardíaca 3 objetivos, ¿sí? Que son mejorar la capacidad funcional del paciente, disminuir los síntomas y disminuir los eventos clínicos que requieran una hospitalización. Esto ha hecho que tanto las guías europeas, las guías de la NICE y las guías de la American Heart establezcan esta recomendación de ejercicio en insuficiencia cardíaca con evidencia 1A. Probablemente, y muchos de ustedes me dirán, el ejercicio en realidad fue hecho, o la rehabilitación cardíaca en realidad fue basada en pacientes coronariopatas, especialmente pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio y que querían regresar a su estilo de vida normal. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que la insuficiencia cardíaca es una patología que va aumentando con el tiempo su incidencia y que el ejercicio puede tener mucho beneficio en este tipo de pacientes. Para iniciar el ejercicio es importante saber que las personas que recibimos los pacientes para rehabilitación cardíaca tenemos que hacer una valoración exhaustiva del paciente. No es simplemente indicarle cuánto tiempo de ejercicio tiene que hacer, qué tipo de ejercicio, inclusive el tipo de ejercicio tiene que ser de una forma individualizada. Entonces es importante saber que necesitamos la historia clínica cardiológica del paciente. Es importante saber los antecedentes traumatológicos para definir el tipo de ejercicio que el paciente va a hacer. Es importante una valoración clínica de la insuficiencia cardíaca. Entonces necesitamos saber si la insuficiencia cardíaca es con una fracción de eyección reducida o tiene una fracción de eyección preservada. Hasta porque desde el punto de vista de evidencia, la mayor evidencia existe en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. En las guías internacionales actualmente no existe una evidencia sustancial en relación a la fracción de eyección preservada, en relación a mortalidad y hospitalización. Sin embargo, se ha visto que la capacidad funcional se mejora en pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Es importante saber en qué clase funcional está el paciente. No podemos someter a una rehabilitación cardíaca a un paciente que está en clase funcional 3 a 4, a pesar de que en la actualidad hay estudios que se están llevando a cabo, inclusive en pacientes que usan dispositivos de asistencia ventricular. El examen físico es extremadamente importante porque de forma adicional a todos estos objetivos de la rehabilitación cardíaca, lo que queremos también es control de todos los factores de riesgo para evitar posibles complicaciones. La medicación en uso.
La rehabilitación cardíaca y el ejercicio como tal es óptimo y tiene muchos beneficios siempre y cuando vaya de la mano de una terapia medicamentosa optimizada. Y en realidad no es una indicación como tal, pero tiene mucha ayuda el hecho de que los pacientes que van a ser sometidos a rehabilitación cardíaca tengan un test cardiopulmonar. Infelizmente, esto es un tipo de examen que no está de una forma amplia disponible para todo el mundo por cuestión de que no hay en todos los centros y cuestión de costos. Pero el uso del test cardiopulmonar en realidad desde el punto de vista fisiológico nos daría muchísimos parámetros para definir el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio que el paciente puede hacer. Lo que sí es extremadamente importante y que son parámetros que han sido valorados y que han sido considerados en todos los estudios de valoración de rehabilitación cardíaca es que el paciente tenga una estabilidad clínica. Hay estudios que dicen que el paciente debería estar clínicamente estable por lo menos entre 2 a 3 meses de uso de medicación farmacológica. Que no haya arritmias, que no haya angina y que no haya signos nuevos o signos que estén mostrando un empeoramiento de la capacidad funcional del paciente. Las fases en realidad de la rehabilitación cardíaca cuando se habla de un paciente que tiene enfermedad arterial coronaria son 3 a 4, sin embargo en pacientes con insuficiencia cardíaca se modifica un poco el esquema, ya que la primera sería la duda intrahospitalaria, que no es en realidad un ejercicio como tal, sino más bien un acercamiento de todo el equipo de rehabilitación cardíaca, ya que no es solo el cardiólogo, el fisioterapista, sino también un nutricionista, una psicóloga, que hagan un acercamiento y una preparación del paciente. Y la segunda fase, que sería la ambulatoria como tal, que requerimos que el paciente esté clínicamente estable, que en realidad en el caso de la insuficiencia cardíaca, al ser pacientes que tienen un riesgo alto de complicaciones, mucho más comparados con los pacientes de cardiopatía isquémica, son pacientes que necesitan un entrenamiento de por vida, que el ejercicio se vuelva un hábito de todos los días. Generalmente se ha visto que si es que un paciente, especialmente de insuficiencia cardíaca, suspende el ejercicio, en las siguientes 2 a 3 semanas pierde todos los beneficios que se han ganado a nivel central y a nivel periférico. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca sabemos que es una enfermedad que no tiene prácticamente una cura como tal. El ejercicio tiene que ser controlado para toda la vida. Es importante no olvidarnos que el calentamiento, digamos así, y el enfriamiento antes del ejercicio y después del ejercicio es extremadamente importante, especialmente en los pacientes de insuficiencia cardíaca, porque hace que hemodinámicamente el paciente se prepare para hacer una intensidad mayor. En términos generales, yo les decía que en realidad la prescripción del ejercicio tiene que ser individualizada, mucho más en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en términos generales y como una recomendación, debe ser 3 a 5 veces a la semana y, como les decía, considerarlo como una parte de su vida. Generalmente se espera que se haga una intensidad entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca de reserva. Si tenemos datos de test cardiopulmonar es mucho más fácil porque podemos manejar los umbrales aeróbico y anaeróbico. La idea es hacer de 30 a 60 minutos y ejercicios tanto de resistencia como de fuerza. Al hacer ejercicios de fuerza estamos evitando que las fibras musculares tipo 1 y tipo 2 cambien su prevalencia y se vuelva mucho más fácil que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Sin embargo, no podemos olvidar que tiene que ser individualizado el tipo de ejercicio para cada uno de los pacientes. Y otra cosa con lo cual yo quiero terminar esta charla es que las personas que tienen insuficiencia cardíaca son pacientes que tienen un nivel de afectación bastante importante. Una persona, no necesariamente mayor, porque sabemos que las personas jóvenes también tienen insuficiencia cardíaca, van perdiendo digamos que la lucha con la vida. Entonces es súper importante que el equipo de rehabilitación cardíaca trabaje mucho en la motivación del paciente. Es verdad que el ejercicio no es como un medicamento o un analgésico que uno toma y que probablemente en los siguientes 30 minutos a 1 hora se siente mejor. El ejercicio por lo menos requiere de unas 25 o 20 sesiones
para poder evidenciar la calidad de vida que va mejorando del paciente. ¿Y cómo se consigue esto? Evitando que el paciente desista del ejercicio, evitando que el paciente no luche por su ejercicio. Probablemente para nosotros que tenemos la salud, el mayor logro sería subirnos a la montaña más alta del mundo. Sin embargo, para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la calidad de vida es extremadamente importante. Probablemente nosotros no podemos ofrecerles una prolongación del tiempo de vida en 10 a 15 años, pero lo que sí podemos ofrecerles es que el tiempo de vida que tienen sea de buena calidad. Entonces, la motivación es extremadamente importante. Yo creo que todo el mundo nos recuerda esta canción a las películas de Rocky y todo el mundo quiere hacer algo de ejercicio para escuchar eso. Entonces, me parece que es extremadamente importante que los pacientes tengan esa sensación de llegar a la cima de la montaña cuando ellos simplemente quieren subir 1 o 2 gradas más. Tema clínicas de insuficiencia cardíaca, equipo multidisciplinario. Doctora García. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a los presentes. Les pido disculpas porque estoy con un proceso de laringitis. Espero que puedan entender mi exposición. Pues bueno, el tema a tratar las clínicas de insuficiencia cardíaca, la clave, el equipo multidisciplinario. Como podemos ver en la gráfica aquí, trabajar en equipo permite que lleguemos a los objetivos deseados. Y es así que tanto las clínicas de falla cardíaca y también los diversos equipos multidisciplinarios cardiológicos ahora trabajan como equipos multidisciplinarios. Sabiendo que la carga global económica de falla cardíaca es muy alta y nuestro país no se exime de la misma, con costos extremadamente altos para el sistema de salud pública, y que los pacientes, como ya fue mencionado previamente, una vez diagnosticados van a morir la mitad en 5 años. ¿Qué podemos ofrecer a esos pacientes sabiendo que fallecen muchos en el hospital, se rehospitalizan? Todo este algoritmo conlleva una mala y pésima calidad de vida para el paciente. Las readmisiones hospitalarias conllevan obviamente efectos deleterios y la fase final de una falla cardíaca refractaria con 50% de rehospitalizaciones ya en pacientes con clase funcional 4, es lo que ha alentado a los diferentes equipos multidisciplinarios en el mundo, comenzando por España, a la formación de unidades de falla cardíaca. Y ya por guías de recomendación en la guía europea y española, pues se preconiza que el paciente con falla cardíaca participe de un equipo de atención multidisciplinaria, cuyo objetivo es que disminuir mortalidad. Se han ideado varias características y componentes para esto, sobre todo idear una estrategia multidisciplinaria en la que no solo va a trabajar el cardiólogo, sino también el médico de atención primaria, una enfermera especializada en falla, farmacéuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, trabajadores sociales, también otros médicos que nos van a ayudar. Los pacientes son catalogados de alto riesgo, que serán parte del equipo, y el personal obviamente debe estar capacitado. ¿Para qué? Para permitir un manejo óptimo, fácil atención, adherencia, un acceso inmediato en caso de descompensación y obviamente acompañar al paciente a lo largo de su enfermedad. Se ha cambiado el modelo asistencial a que antes tradicionalmente solo estaba enfocado en el manejo agudo del paciente, es decir, viene a la sala de emergencia, se compensa, lo que deba compensarse se lo envía en casa. Ahora
se ha ponderado las unidades de falla cardíaca, dando un rol enfático a la enfermera especialista en falla. ¿Para qué? Para empoderar al paciente, hacerlo parte del proceso de su enfermedad, y esto ha dado buenos resultados. Obviamente, el manejo es basado en la evidencia, constituye la detección precoz de la descompensación, porque para actuar a tiempo, el seguimiento es estructurado y planificado de ese paciente, o sea, tener metas en el tratamiento del paciente y, sobre todo, como les mencionaba, el empoderamiento del paciente, integrar la coordinación de servicios de atención, objetivo final, disminuir mortalidad, hospitalizaciones y mejorar calidad de vida. Es un manejo estructurado, como ustedes pueden ver aquí, en el que funcionan varias clínicas de falla cardíaca en el mundo, en el que la clínica es multidisciplinaria, actúa para manejo agudo con la sala de urgencias, pero para compensación de cuadros agudos, leves a moderados, que posteriormente detallaremos, en el hospital día. Obviamente, ya haciendo la evaluación multidisciplinar, el paciente va a tener su equipo de interconsultas de manejo multidisciplinar. ¿Con quién? Con el médico de emergencias en el caso de una descompensación que no pudo ir al hospital día, con el cardiólogo especialista en falla, la enfermera. En algunos casos ya se usa telemonitorización, la rehabilitación cardíaca, que es fundamental en la charla previamente expuesta, que reduce mortalidad y aumenta calidad de vida. Otros especialistas, sobre todo quienes, nefrología, hematología, psicología, cirugía cardíaca en el caso que se requiera el procedimiento, y no olvidarnos de esto, cuidados paliativos y terminales. ¿Por qué? Porque, como les mencioné previamente, la falla cardíaca, el 50% de esos pacientes en 5 años mueren, y la idea es ayudarle a bien morir cuando estén en estadios finales de su enfermedad, que no hubo buena respuesta a pesar de toda la terapéutica instaurada. La insuficiencia cardíaca, las unidades también, aparte de hospitalización, hospital día, es importante ya coordinación con atención primaria, es decir, va a integrar varios actores en el manejo del paciente. ¿Cuál es el objetivo? Tener un paciente compensado clínicamente, disminuir su mortalidad, sus reingresos, obviamente reduce costo, el costo sanitario, y eso ayuda al sistema de salud. Las unidades de falla reducen el 17% de hospitalizaciones por cualquier causa, el 26% de hospitalizaciones por falla y 25% de mortalidad. El modelo de atención, como mencioné, debe ser bien estructurado, integración de todo el equipo de atención. ¿Por qué? Porque ayuda también a mejorar el cumplimiento terapéutico de los pacientes. No olvidarnos que la falla cardíaca es más prevalente en mayores de 70 años, llegando hasta un 10% en la población de esa edad, y los pacientes ya son pluripatológicos. 74% al menos tienen una comorbilidad. De estas, el 41% corresponden a falla renal, asociada obviamente a síndrome cardiorrenal en sus diferentes manifestaciones, anemia el 29%, diabetes 29%. Y 55% de los pacientes con falla cardíaca tienen más o igual a 5 comorbilidades. Eso puede entorpecer el manejo si solo el cardiólogo quiere hacer. Por eso la idea es trabajar con una evaluación multidisciplinaria. Los problemas neurológicos también son muy frecuentes, 76% sobre todo tienen trastorno del sueño, 40% tipo apnea central y 36% apnea obstructiva o apneas mixtas. No olvidarnos de los problemas psicológicos, neuropsicológicos, porque obviamente si era un paciente funcional, por ejemplo, tuvo un infarto de miocardio, dejó una disfunción ventricular severa con falla cardíaca, perdió su calidad de vida, el paciente obviamente entra en depresión, y muchas veces nos olvidamos de dar enfoque en ese punto, que empeora el pronóstico según varios metaanálisis. Entonces, siempre en la consulta evaluar depresión, deterioro cognitivo, el apoyo familiar que el paciente tiene y la claudicación del cuidador principal, porque también el cuidador se agota con un paciente que siempre está en clase 3 o 4 dependiente de terceros. Y siempre ya estar enfocados en la rehabilitación cardíaca que le vamos a ofrecer al paciente.
En cuanto a la evaluación multidisciplinar, miren, aquí está una lista de la Sociedad Española de Cardiología que incluye a todos los especialistas que van a ver al paciente. ¿Cuál es el objetivo? Como les dije, evaluación global del paciente para que pueda tener un paciente más funcional. Centrado en que, pues bueno, las clínicas de falla, el pilar fundamental es el cardiólogo formado en falla cardíaca, la enfermera, que es la que realmente es el eje fundamental de la clínica, y tener un espacio. En la conferencia posterior veremos la formación de la unidad de falla cardíaca aquí en Quito. La enfermera, como les dije, es el eje fundamental. ¿Por qué? Porque ella es quien se va a encargar de la educación al paciente para empoderar al paciente de su patología y que responda ante casos de descompensación. Ella va a evaluar actividad física que realiza, actividad sexual, estado de ánimo, viajes, vacunaciones, hábitos tóxicos, la dieta y los líquidos, que el paciente aprenda a reconocer sus síntomas, el control de peso, la adherencia al tratamiento y el tratamiento farmacológico. No obstante, no quiero decir que el cardiólogo no lo hace, sin embargo, es un trabajo en equipo. Y la enfermera ahora tiene un rol fundamental en eso. De acuerdo a eso, aquí les he puesto un ejemplo de un hospital de España. Ellos tienen su protocolo porque el paciente ingresa, por ejemplo, con diagnóstico de falla cardíaca de nuevo a la hospitalización. Antes de que salga con el alta, la enfermera ya hizo todo este proceso. Educó al paciente. ¿Para qué? Para tener un paciente bien informado e instruido de su patología y que no tenga descompensaciones frecuentes, porque los 30 primeros días posalta son los de más riesgo para descompensaciones y obviamente pueden ser deleterios, incluida muerte posterior al reingreso. Entonces la idea es hacer énfasis en este periodo de transición a casa. Se le ofrecerá una consulta precoz posterior al paciente de valoración, y si es que es posible, una vez estabilizado, también ya enviarlo a centros de atención primaria. El cardiólogo igualmente, cuando el paciente está hospitalizado, va a hacer un diagnóstico de la etiología, de notificación pronóstica funcional, de implementación obviamente del tratamiento médico optimizado, las intervenciones terapéuticas avanzadas que el paciente requiera y su pilar de ayuda fundamental a la enfermera que empodera al paciente. Y de acuerdo a eso definirá las intervenciones transicionales. Si es un paciente de bajo riesgo, de acuerdo a la valoración, se hará un seguimiento telefónico y visitas domiciliarias en días posteriores al alta. Si es un paciente de riesgo moderado, visitas domiciliarias y en un hospital que venga a la consulta. Y si es un paciente de riesgo alto, debe venir al hospital los 7 primeros días post-alta. La transición de los cuidados, también no olvidemos, tenemos pacientes en fase terminal y en estos pacientes nosotros debemos ofrecerles qué calidad de vida, que ellos se apoyen en el equipo multidisciplinario, ayudarles a bien oír en su proceso y evaluar cuándo realmente, si son portadores de dispositivos, ya requieran desconectarlos por decisión del paciente del equipo multidisciplinario, así como también la modificación de fármacos. Otra cosa fundamental que se mencionó en la primera charla, los programas de falla cardíaca pues empiezan con la unidad de falla hospitalía, pero el enfoque también es unidades de falla cardíaca avanzada. Lamentablemente todavía no disponemos en el país, está en proceso y la idea es llegar a hacer lo que en el mundo actualmente se realiza en aquellos pacientes refractarios. No olvidarnos también que el paciente depende también de su familia, entonces debemos hacer un enfoque también con la familia. La unidad multidisciplinaria de insuficiencia cardíaca, en la que, por ejemplo, si el paciente viene descompensado con, qué sé yo, empeoramiento de función renal, tener ya el nefrólogo que estará listo para ayudarnos. En la unidad de falla cardíaca que actualmente está funcionando en un espejo, si el paciente tiene una descompensación aguda, leve o moderada, ese día es el que está la unidad de falla. Si vemos que hay puntos a tratar como mejorar, por ejemplo, está con alteración de función renal, el nefrólogo lo ve ese día, si necesita apoyo de trabajo social ese día, necesita laboratorio, se hace ese día, psicología, etc. Todo el equipo multidisciplinar actúa en el momento que el paciente lo requiere.
¿Qué ha hecho eso? Que disminuyamos costos y reingresos. También se está llevando un programa a cabo para atención primaria, es decir, que el paciente, una vez estabilizado clínicamente, pueda continuar la atención primaria y luego ser referido en caso necesario. Y en aquellos portadores de seguros, este es un modelo en lugares donde el paciente tiene seguros, también hacen una ayuda para que el paciente reciba atención inmediata. Entonces, el nuevo modelo asistencial de unidades de insuficiencia cardíaca, hospital día y enfoque multidisciplinar se ha demostrado ser costo efectivo en el manejo actual de la falla cardíaca. La idea y el mensaje es trabajar en equipo, porque cuando trabajamos en equipo, como les mencionaba, se llega a objetivos que trabajando solos no lo lograríamos. Muchas gracias. Todas están derechas. A veces lo que vemos con nuestros ojos nos engañan y pasa exactamente en insuficiencia cardíaca. Si ustedes dirían que este paciente está compensado, está en clase funcional o no, acaba de correr una triatlón y está muy bien, excepto que tiene un melanoma metastásico a pulmón y a cerebro, es un paciente estable, compensado. Ojo con las definiciones y pasa lo mismo en España. Si tuvieran que coger, digamos, una escogencia maligna, alguien les diga, bueno, hay una lotería, pero tú la ganaste, tienes que coger insuficiencia cardíaca o cáncer, ¿qué escogerían ustedes? Insuficiencia cardíaca, yo también la escogería, excepto que tienen que tener cuidado con lo que escogen, ¿cierto? La insuficiencia cardíaca, este es un estudio del Dr. Stuart, si hace como 10, 15 años ya teníamos tratamiento de endocrino, tiene mayor mortalidad que la mayoría de formas de cáncer, eso incluye la leucemia, ¿cierto? Sí, tiene peor pronóstico real. Se puede compensar un paciente de insuficiencia cardíaca con síntomas mínimos. Podríamos aplicar nuestros protocolos que utilizamos en nuestras guías en este tipo de pacientes. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Hace 10 años solamente, esas eran las guías que teníamos, esas son las guías europeas de insuficiencia cardíaca, eso obviamente ya cambió. Si ustedes se fijan bien, esto es muy interesante, inhibidores de enzima conversora de angiotensina, beta-bloqueadores están indicados en cualquier clase funcional, pero no inhibidores de aldosterona en clase funcional 2, ¿sí? Solamente el tratamiento de descompensación. En estos pacientes tú no colocabas inhibidor de aldosterona porque el beneficio no era claro, el estudio RALS no lo decía. Bueno, se hizo un estudio para decirlo, pero bueno, si tus pacientes están sin síntomas, porque una droga que es relativamente peligrosa, que puede producir hipercalemia, deberíamos introducirla. Si este estudio fue de 2.700 pacientes, y de este clásico paciente que te llega a tu consulta, doctor, ya me siento bien, usted me salvó la vida, estoy mucho mejor con el tratamiento que me dio, sí, pero no, bueno, no la habían colocado espironolactona, ¿cierto? Pero el paciente tenía disfunción sistólica. Todos estos pacientes estaban en buena clase funcional, pero tenían disfunción sistólica. Y fíjense los resultados de este estudio, de estos pacientes que se sentían bien. 26% del desenlace primario en el seguimiento a 21 meses, ya sea muerte o hospitalización, 15% de mortalidad por cualquier causa, 36% de hospitalización en 2 años. Esos son pacientes estables. Y estos pacientes no tenían síntomas. Y es más, cuando ustedes ven las curvas de riesgo en el score del énfasis, la descompensación en pacientes de alto riesgo en 2 años era cercana al 100%. Pacientes que siempre se hospitalizaban. Y estos eran pacientes que se sentían bien. Y el desenlace absoluto en estos pacientes de riesgo, ya sea muerte o hospitalización, fue 46%. ¿Considerarías compensado, por ejemplo, a estos pacientes? Este paciente se siente bien, ¿está compensado? Este paciente también se siente bien, ¿está compensado? Este paciente se siente perfecto, ¿está compensado? ¿Cierto? Eso ojo con el término compensación. Porque este parece compensado, pero digamos que sufrió un infarto. Y el estudio SOP no lo dijo, ¿cierto? Coloca captopril en un paciente con asintomático, con deterioro de la función sistólica y hay disminución de la mortalidad. Así que ojo, y de las hospitalizaciones, con el término compensación. Todos los pacientes deben ser compensados. Si el error de esa compensación es en consecuencia de la historia natural de la enfermedad, eso como ocurre en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca empeora, te hospitalizas, te ponemos diuréticos digitales y el paciente mejora. Sí, si te ve un médico, te ve otro en urgencias, no te ve un equipo en clínica de insuficiencia cardíaca. Probablemente tú lo que veas solamente es los
clase funcional 2. Y en este pequeño corte que viste el paciente, dice que el paciente va espectacular, pero resulta que esta no es la historia natural. Probablemente ya sea tarde para terapias avanzadas. Estabilidad clínica, eso es serio, ¿cierto? ¿Sí? Estos pacientes, solo tener disfunción sistólica, si hace que sea un paciente de alto riesgo, y por ciertas etiologías no es recuperable. O sea, de hecho la mayoría de disfunciones históricas que se mantienen en el tiempo, a pesar del tratamiento del neuromodulador, no van a ser recuperables y vas a vivir con esta enfermedad. Y este es el largo camino y tenemos guías, gracias a Dios, para poder manejar a estos pacientes. Así que en vez de síntomas deberíamos utilizar la clasificación que los coloca en estadios. Si un estadio C es un estadio C por siempre, independiente de la clase funcional. Y bueno, en los últimos 30 años hemos avanzado en las terapias que pueden mejorar a este tipo de pacientes. Y acá va la compensación y nuestros protocolos tenemos dos guías, la europea o la americana. El paso seco, en cambio, de alguna manera es tener el paciente seco sin síntomas o mejorar o disminuir los síntomas antes de pasar al bloqueo neuroendocrino o a la terapia que modifica mortalidad en insuficiencia cardíaca. Luego la compensación en el paso 2, el primer paso es iniciar inhibidor de enzima conversor angiotensina y beta bloqueadores para titular progresivamente en pacientes en clase funcional 2 y 3. ¿Qué dicen los americanos? Exactamente lo mismo. El primer paso es IECAS, inhibidores de aldosterona, y si no toleran los inhibidores de enzima conversor angiotensina, utilizar unarados. La compensación en el paso 2 requiere que si persistes es sintomático, y realmente yo es que no creo mucho en la clase funcional, ¿no es cierto? Eso hay que medirlo muy bien, ¿cierto? Y el paciente se adapta a su clase funcional y empezar un inhibidor de aldosterona, que dicen los americanos, bueno, exactamente lo mismo. Inhibidor de aldosterona, pero dejan abierta la compuerta a que uno puede empezar un ARNI, y ellos dicen que no son terapias excluyentes, casi al mismo tiempo, cuando el paciente persiste con síntomas por su beneficio en el estudio Paradigm, ¿cierto? Otra opción que nosotros no tenemos en pacientes afroamericanos, pero es solamente incluida en las guías americanas, es la utilización de isosorbida de hidralacina, ¿cierto? No sé si tengan acá, pero nosotros en Colombia no tenemos, o sea que esto es una recomendación que ahora no aplica para nosotros. Compensación, paso 3. Sí, la compensación paso 3 es si el paciente sigue con la triple terapia sintomático, hay que cambiar el IECA o LARA que ya ha sido titulado a la dosis máxima con guías por un año, ¿cierto? Además, si el paciente está en ritmo sinusal y tiene un QRS de más de 130 milisegundos, sí, tiene una indicación que la recomendación de grado 1, nivel de evidencia, que es el bloqueo completo de rama izquierda de un cardiofibrilador, y menos indicación si es bloqueo de rama derecha o bloqueo indeterminado. Finalmente, si el paciente está en ritmo sinusal y la frecuencia mayor de 70 latidos por minuto, colocar ivabradina es también una opción que disminuye el combinado de hospitalización y muertes, sobre todo hospitalización de falla cardíaca. Y dicen los americanos exactamente lo mismo, resincronización en el segundo paso, y finalmente utilizar ivabradina en estos pacientes también es una opción con menos nivel de recomendación. Y finalmente el paso 3 es cuando ya existe todo eso. Acuérdense que acá no colocamos el cardiofibrilador implantable porque eso no modifica ni compensa a pacientes, eso disminuye la mortalidad. Es otro tipo de terapia, estamos hablando de las que compensan el paciente en insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene síntomas resistentes, considerar, y fíjense cómo los americanos acá lo colocan al final de la guía, digoxina, o hidralacina isosorbide, que nosotros no tenemos, y si el paciente no mejora, pensar en trasplante, asistencia ventricular o terapia de paliación. Y más o menos es exactamente lo mismo en la guía americana. Entonces, cuando uno ve la guía, dice, bueno, esto no es ciencia aeroespacial, no, esto está supremamente fácil. El bloqueador y el nivel de aldosterona, si no sirven, cambio un ARNI, veo si tiene indicaciones de resincronización, y además de eso, si tiene indicaciones de ivabradina, y se acabó, ¿cierto? No es ciencia aeroespacial, y con esto uno podría decir que ha terminado la charla y sobrarían 10 minutos, excepto que hasta esto empieza todo, ¿cierto? Excepto que, por ejemplo, les pongo un desafío. Con esta guía, y es fácil de seguir, ¿qué tal si ustedes contratan al mejor cardiólogo del mundo? Pongamos cualquiera, puede ser Yusuf, Buster, por lo menos son los que más fama tienen. Contratan a Salih Yusuf, se lleva la mitad del presupuesto del hospital, pero él quiere venir a tu centro. O no utilizas
El presupuesto del hospital lo utiliza un presidente que acaba de salir, es poquito, más o menos, le falta aprender, pero tiene las guías. Y tiene un teléfono, una enfermera y tiene un teléfono para llamar pacientes, ¿no? ¿Qué sería mejor? Bueno, yo escogería esto. ¿Y por qué escogería este cardiólogo mejor que un tipo que hace evidencia clínica? ¿Cierto? Le voy a dar un ejemplo de cómo a veces las guías no son aplicables como uno las ve. Ese es lo que pasa en insuficiencia cardíaca, ese es el estudio RALS, y la disminución de la mortalidad fue absolutamente brutal e impactante con inhibidor de enzima, con inhibidor de aldosterona. El estudio se tuvo que suspender por beneficio a los 12 meses, excepto que cuando el estudio se liberó, 2 años después salió este artículo del doctor Jordan. Fíjense una cosa, que como aumentaban las tasas de hipercalemia y además los pacientes se morían de hipercalemia cuando empezamos, esto fue en Canadá, cuando empezamos a utilizar inhibidor de aldosterona. Eso no es tan fácil. Utilizamos, no es que no sirve, claro que sirve por el RAS, pero esto necesita control, necesita cuidado, como cuando anticoagulas a un paciente con warfarina, no lo mandas a la casa y le dices nos vemos algún día, ¿cierto? No mandas a un paciente con espirolactona a la casa y le dices nos vemos algún día. Así que básicamente necesitas un equipo, hasta de intervención farmacológica, necesita intervenciones no farmacológicas para ayudar. Y por eso, como el grupo, lo básico realmente es la enfermera antes que el cardiólogo. En Europa, en muchos centros de insuficiencia cardíaca no tienen cardiólogo, tienen un internista, tienen un geriatra, ¿sí? E inclusive la jefe en muchos lados del servicio, la enfermera y un cardiólogo externo viene y ve a sus pacientes periódicamente. Pero también, si quieres tener un grupo completo de mujeres cardiólogos, el jefe nuestro en la institución siempre dice que pronto nos reemplazará por robots y que para que hagamos el algoritmo y que probablemente lo hagamos mejor y titulemos mejor, pero necesitas una nutricionista, una psicóloga, necesitas una fisioterapeuta. Eso complementa el grupo. Lo básico, una enfermera y contactar a los pacientes y tener esa posibilidad de seguirlos más cercanos. Otra posibilidad es algo que te da trabajar en grupo, es poder hacer protocolos de disminución de hospitalización, como la hospitalización día. Esta es nuestra clínica de hospitalización día, y lo que hacemos es en pacientes refractarios colocar inotrópicos intermitentes, el más utilizado de levosimendan, o colocar hierro parenteral, que es una terapia probada para la disminución de hospitalizaciones, e inclusive colocar furosemida endovenosa para disminuir las hospitalizaciones. Es estos protocolos que tenemos bien definidos, que existen en una clínica de falla cardíaca estructurada, nos ayudan a mirar a esos pacientes. Pero bueno, a Linus no le gustó que yo lo pusiera como ejemplo, me dijo, bueno, no me pongas como ejemplo, porque yo tampoco trabajaría solo, yo trabajaría en equipo. Y me dice, mira este metaanálisis que publiqué, este metaanálisis de intervención no farmacológica, de diversas formas, pero teniendo todos una enfermera y contacto cercano con pacientes, disminución de hospitalizaciones 47%, disminución de mortalidad 38%, obviamente con todas las limitaciones de un metaanálisis, pero es consistente, y las guías hoy americanas y europeas dicen trabajo multidisciplinario en una clínica de insuficiencia cardíaca, grado de recomendación 1, nivel de evidencia A, ¿cierto? Pero desafortunadamente hay una gran diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino, y optimizar la terapia es muy difícil. ¿Alguien lo reconoce? El ¿cierto? La más grande del planeta, ¿cierto? Para marzo del 2012, el Everest fue escalado 5.656 veces, con 223 fallecimientos, un porcentaje alto de esos pacientes no llegan, de estas personas no llegan a su meta, que es escalar el Everest. Y nos pasa lo mismo con la insuficiencia cardíaca. Después de que teníamos todo el tratamiento neuromodulador, sí, esto es el registro ADHERE, menos del 50% estaba recibiendo en centros universitarios en Estados Unidos la terapia que modificaba la vida. Así que estos pacientes que no recibían la terapia simplemente no se pueden titular porque no tienen la terapia. Y la titulación, mantener o subir la medicación, es el Everest que todos tenemos que escalar. Y desafortunadamente los estudios nos muestran que somos bastante malos. Y en titulaciones metabolocardiales 18% en diferentes estudios. Los médicos generales, bueno, lo hacen un poquito peor que los cardiólogos, pero no es que lo hagan también los cardiólogos tampoco. Y acá están todos los estudios que muestran que es muy difícil que alcancemos la titulación, y sobre todo, lo más importante, porque
porque la mayoría de veces no estamos convencidos de que el tratamiento tenga los efectos que tiene. Y no solamente eso, ¿cierto? Sabemos que titular es difícil, pero que disminuye la mortalidad, mejora la calidad de vida y disminuye las hospitalizaciones, lo cual es brutalmente importante porque disminuye el costo del sistema. Pero que hacer eso también tiene un costo, y este costo obviamente puede ser minimizable con un seguimiento estricto, nunca evitable. Siempre pagas el precio, no hay almuerzo gratis, como dice alguien. Este es el registro europeo y es muy interesante cómo nos dicen por qué no titulas IECAS, o por qué no titulas ARAS, o por qué no titulas beta-bloqueadores. Hipotensión bradicardia con beta-bloqueadores son los efectos más frecuentes, e hipercalemia con IECAS y también con hidrotestosterona van a ir en la mitad del lote. Entonces esto es lo que leemos en la guía, pero lo que no solemos leer son los protocolos de optimización que también están en la guía, pero no están en una parte oculta de la guía, son más difíciles de ver. ¿Sí? Y esto es lo que no leemos en la guía. Tenemos estrategias para titular inhibidor de enzima conversora, que obviamente no se las voy a, porque están ahí, hay que leerlas. Esto es la guía europea, ¿cierto? Pero nos dicen cómo podemos minimizar la posibilidad que un paciente nos haga hipercalemia. Yo siempre digo, creatinina y potasio son signos vitales en insuficiencia cardíaca, lo mismo para IECAS o ARAS, lo mismo para beta-bloqueadores, lo mismo para inhibidores de aldosterona. Tenemos guías claras que nos dicen los pasos a seguir. Y además tenemos nuevas medicaciones con poca experiencia en titulación, por lo menos IECAS y beta-bloqueadores, llevan años y sabemos cómo titular, pero bueno, subestudios o estudios más pequeños nos han ayudado a entender, por ejemplo, sacubitril valsartán, y eso es el estudio Titration, y nos dijo, bueno, empezamos con 100 y 200, que fue la dosis del estudio, pero los pacientes hacían hipotensión, aunque no había mayor descontinuación de la medicación, solamente pensar en la hipotensión hace que no titulemos. Así que, ¿qué tal si poníamos 50 miligramos empezando para después titular a 100 y 200? Y esto funcionó, hubo menos hipotensión y hubo una tasa mayor de titulación y menos efectos adversos. Otra cosa interesante con esto, y esto acaba de salir hace 2, 3 semanas, 4 semanas en Múnich, que es el estudio Transition, es si podíamos empezar estas medicaciones, porque el estudio no fue hecho en pacientes hospitalizados sino ambulatorios, tempranamente, y si eso podía incidir en que hubiera mayores efectos adversos. Y el Transition nos mostró que todos estos pacientes se pasaban a un ARNI, a sacubitril valsartán, y venían o con IECA o con ARA, o venían sin ninguna medicación, y el estudio nos mostró que la posibilidad de alcanzar la meta era alta, a una meta más alta, 50%, alcanzaban dentro del mes la tasa de 200 miligramos 2 veces al día, y dosis más bajas, casi un porcentaje más alto, tan alto como otras medicaciones. Y lo importante es aumentar significativamente los efectos adversos. La compensación es un arte que requiere un equipo, y por eso mi recomendación es nunca escalen el Everest solo. Se necesitan clínicas de insuficiencia cardíaca, se necesitan por lo mínimo, no tienen que tener nutricionista, pero por lo menos una enfermera y seguimiento estricto, conocer las guías. Tampoco tienen que ser los supraespecialistas de insuficiencia cardíaca. Para eso, esos son los que colocan asistencias, hacen trasplantes. Se necesita en la base muchos médicos que ayuden a mantener a esta gran población. Y yo hacía un cuadro ayer de cuántos ecuatorianos sufrían de insuficiencia cardíaca, y era un número no despreciable, un número grandísimo de pacientes que requieren más médicos preparados para atenderlos. Muchas gracias. La doctora Alejandra García y el doctor Marlon Aguirre nos hablarán sobre clínicas de insuficiencia